Quiero introducirme esta mañana al tema pensando en lo hermoso que es Dios. Cuando los veo llegar en familia, en amistad, en hermandad, corriendo, algunos muy temprano, dispuestos a ayudarme, solo puede ver uno la misericordia de Dios, el amor de Dios. Porque pasan cosas en el mundo, pasan cosas supremamente difíciles que están haciendo que el ser humano pierda la fe. Y el que tiene fe la tiene bien combatida. Pero cada vez que leo en internet, que doy algunas consejerías a personas de culturas diferentes que no son de nuestro país, que están lejanos, que me escriben y que me preguntan infinidad de cosas, veo un común denominador muy hermoso, y es que cada vez más el pueblo de Dios está entendiendo que no somos dioses. Porque la teoría de ser dioses dice, reza, que no hay problemas para aquellos que son dioses, que son cabeza y que no son cola, que son los mejores, que tienen salud y no se enferman, que no tienen problemas con los hijos, que no tienen problemas con los padres. Eso reza los que dicen ser dioses. Pero cada vez más, cuando pasa el tiempo y esos que decían ser dioses se enferman y resultan con una explicación rara, o cuando decían que la política no era para un cristiano, para un pastor, y resultan en política involucrados en cosas raras, salen con explicaciones extrañas. Cuando no sale el milagro, cuando profetizaron algo que no se cumplió, salen con explicaciones raras. Y como ahora el mundo se ha vuelto, como venimos diciendo, la aldea de los pitufos, ese es el mundo ahora. Lo que pasa en China en 30 segundos se sabe al otro extremo del mundo, en Colombia. Nos podemos dar cuenta de que todo ese cristianismo se fundamentó en un creer humanístico, en un creer intelectual y en una mentira. Y lo que quiero decir con todo esto es que cuando vemos esas cosas, tenemos que tomar una determinación. ¿Le creemos al Dios de las Escrituras o no? Y si determinamos creer al Dios que se revela y se manifiesta en la Biblia, tenemos que leer la Biblia. Porque si no, ¿cómo vamos a saber quién es el Dios de la Biblia? Para poder entender lo mismo que la Biblia narra. Porque los bereanos creyeron a Pablo cuando Pablo decía que estaba en tribulaciones, que pasaba hambre, enfermedad, naufragios y todo esto que nos narra Pablo en sus cartas. ¿Y por qué los bereanos terminaron creyendo que este sí era el apóstol de Jesucristo? ¿Y por qué los cristianos de hoy día, que se creen más sabios que los bereanos, le creen a cristianos, a líderes, a pastores que vienen hablando cosas que nadie vive, que solo viven ellos en su imaginación, que solo viven ellos en su sensualismo, en su mente sensual? Y si usted lee la Biblia, va a tener explicaciones como que
esos maestros son precisamente para alumnos que quieren creer lo mismo que ellos, que quieren vivir en una burbuja de mentiras, cuando el mundo se está destruyendo, cuando la inmoralidad está destruyendo a nuestros jóvenes, cuando los gobiernos están aprobando leyes aberrantes. Hay países en Europa y ya empezó en Estados Unidos que traen un móvil médico y lo sitúan en un lugar estratégico para practicar abortos legales, como cuando traen el móvil para tratar los animalitos, para hacerle cualquier aquí en Bogotá vemos eso, ¿no? Ponen el móvil un domingo, un día festivo y ya traigan sus mascotas. Así están haciendo. Y como sarcásticamente algunos han escrito en Google, en YouTube, sale mejor ser animal, sale mejor ser la mascota porque se le respetan sus derechos y sus cuidados, que ser un bebé en el vientre de una madre de hoy. Y así seguidamente, con los supuestos derechos del niño, del adolescente y del joven en todas las áreas. En los colegios están dando lo que en el foro de Sao Paulo hace 20 años se planeó: la libertad de elegir tu condición sexual, y colocando una obligatoriedad a los padres a aceptarlo. Y como estoy hablando desde el pueblo cristiano, lo más terrible es que haya cristianos, por ejemplo, que siguen potencias mundiales como Estados Unidos, y esta mujer que fue vicepresidente, no sé pronunciar su nombre, ahorita se me escapó, Harrison, está haciendo una campaña política impresionante y dice ser cristiana y está a favor de toda la legalización de esta porquería, que porque el verdadero cristianismo nos hace libres, que porque Jesús dijo que nos haría libres para pecar. ¿En serio? Y lo peor de todo es que haya cristianos respaldando esto, y que haya otros cristianos que ni siquiera saben los movimientos políticos que se generan de personas como estas, porque estamos hablando de una potencia mundial que invade todo el territorio mundial, y todo porque queremos seguir en el sensualismo de esta vida, porque unos quieren seguir el sensualismo de esta vida, las herejías y porquerías que esta vida está ofreciendo, y otros porque las quieren tolerar, como dice el apóstol Pablo. Bien se toleran todo este tipo de herejías, todo este tipo de cosas y situaciones. Por eso es que nuestra tarea se ha enfocado en que estudiemos la Biblia, pero lo miremos desde el contexto histórico, el contexto gramatical y el contexto literal. El Espíritu Santo y el juicioso estudio de la Biblia nos mostrará cuándo debemos mirar lo gramatical, cuándo debemos enfatizar en lo gramatical, cuándo debemos mirar el contexto cultural e histórico, ¿cierto? Que es el momento, el suceso, el tiempo, a quién. Lo gramatical es los idiomas en que fue escrito la Biblia, cómo está referida, qué está hablando. Porque si no tomamos en cuenta que además de que el idioma hebreo, arameo y griego
son tan coloridos que las figuras retóricas que fueron usadas son más de 1000. Y esas figuras retóricas no siempre nos van a hablar algo literal, pero nos van a hacer entender el figurismo, el antropomorfismo. Y eso es lo que yo trato de instruirles. ¿Para qué quieren tanto conocimiento bíblico? Me refiero de la Biblia en sí como tal. Me explico. Es que yo sé en dónde dice eso. Alguien dice algo y usted ya sabe. Sí, eso está en Primera de Pedro. Alguien dice algo. Sí, eso está en los Salmos. Alguien dice algo. Sí, eso está en Proverbios. Pregunto, ¿estás entendiendo la gramática de eso? ¿Que sabes en dónde está en la Biblia? ¿Estás entendiendo el contexto histórico y la aplicación del cumplimiento del tipo y sombra de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento? Por eso se está deteriorando el mundo, por eso. Porque nos presentan cualquier Dios y cualquier Dios no sirve. Nos presentan cualquier forma de Dios y cualquier forma de Dios no sirve, ¿cierto? Y por eso todo el mundo lo único que necesita es decir Dios, o Dios te bendiga, o yo amo a Dios, o yo creo en Dios, y con eso es suficiente. Y la Biblia nos enseña claramente, ya lo hemos cerciorado. Todo el capítulo 7 habla de no juzgar. ¿En qué sentido? En el sentido humano intelectual. Lo dice muy claro. 7:1. No juzguen para que no sean juzgados. Desde el sentido humano intelectual, desde la acusación. Porque el acusador es Satanás. Lo dice la Biblia también. Pero en el versículo 4 de Mateo 7 ya nos está diciendo que si sacamos la mota, la estilla de nuestro propio ojo, la viga de nuestro propio ojo, vamos a poder sacarla del hermano, o sea, vamos a poderle aconsejar. ¿Ven? Eso es un juicio de valoración. Ya entendí la gramática, el propósito de la temática bíblica y la voy a sacar. Luego sigue diciendo que el que ponga la casa sobre la roca, ¿cierto? Será sabio, porque vendrá la tempestad y la tempestad nos llevará a la casa. Pero el que no es sabio pondrá la casa sobre la arena, ¿cierto? Y vendrá la tempestad y se la llevará, interpretando que la roca es Cristo y que la arena ahí nos hace un símil, una figura retórica, hombres. ¿Ven? Algunos cuando miran Jeremías 17, hablando de hombres y de roca, siempre malinterpretan y toman caballitos de batalla con la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y la Biblia no dice así. La Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre. Ahí hay un cambio retórico, gramatical severo, según la Biblia. ¿Por qué la necesidad de enfatizar varón y hombre? Roca y arena. ¿A quién llamó varón en el Génesis 1? En la gramática hebrea, al creado por Dios, varón y varona, al Hijo de Dios. Por eso maldito el varón que confía en el hombre, porque esto, fuera de gramática, es lo que hace dividir la iglesia. Porque si no, hombres como Pablo, ¿por qué dijeron: sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo? Y algunos quieren un evangelio nuevo, revelaciones nuevas, revelaciones diferentes. ¿Ven? ¿Por qué? Porque confían en el hombre. Porque el varón, el Hijo de Dios, no puede confiar en el hombre natural. Eso es lo que está diciendo. Hijo de Dios, hombre natural. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, vamos a tener esa dificultad. Pero si ponemos nuestra confianza
en el varón de Dios, como dice Pablo, sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo, ¿cierto? Entonces podemos entender el orden del Señor Jesucristo. Dijo, mi doctrina no es mía. Él se estaba refiriendo al 100% hombre, sino la doctrina es de mi Padre. ¿Ven? Refiriéndose a que tenía un padre, ¿cierto? Por eso en Juan 8 le replica y les insiste a los hijos de la carne, a los que, según lo que estamos diciendo y construyendo esta idea que estoy tratando de construir, al hombre, según la carne, al hombre lisiado y viciado que no ha nacido de nuevo. ¿Ve? Entonces, Cristo lo que trata de decirles es: ustedes quieren hacer las obras de su padre, el diablo. ¿Ve? Y no está hablando de satanistas, ni está hablando de ateos, sino está hablando de religiosos creyéndose hijos de Dios, pero Jesucristo diciéndoles hijos del diablo, o sea, hombres. Entonces, maldito el varón que confía en el hombre, en un hijo de la carne, así sea religioso. ¿Cómo podemos identificar ese tema del Hijo de Dios? Lo que estábamos empezando en la construcción de la idea, Mateo 7, y le narré parte del capítulo, porque cuando llegamos al 21 dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué el pueblo cristiano le está creyendo a todo el que dice que cree en Dios, que cree en Jesús, o que habla en nombre de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hacemos el juicio de valoración que ya les acabé de explicar, construyendo la idea con Mateo 7, construyendo la idea con Jeremías 17, porque están confiando en el hombre, en él, están colocando su casa, su simiente no en la roca, en la piedra, en el ángulo que es Cristo, sino en el hombre intelectual. Y por eso, maldito el varón que confía en el hombre. Y cuando hablamos de varón, ya expliqué Génesis, varón y varona los creó. Está hablando de ambos sexos. Están confiando en el hombre. Y no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y dice cosas extraordinarias. Así, profetice, eche fuera demonios, haga milagros. Está siguiendo Mateo 22, 7, 22, 7, 23. Y dice el Señor: porque yo no los conozco, son unos hacedores de maldad. Ven, otra vez, hombres. Cuando se refiere al hombre natural, se refiere al hombre sin Dios, al hombre que no ha nacido de nuevo. Estoy construyendo la idea, construyendo un repaso bíblico, una exposición bíblica, para que despertemos, iglesia, de que estamos oyendo a una multiplicidad de posturas y situaciones que además estamos creyendo sin que sean de Dios. Porque si usted lee Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, se encontrará con que el inicuo, el hijo de perdición, el que todos conocen como el anticristo, el que se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso es apostar de la fe, apostatar de la fe. Eso que estamos hablando. Y no podemos caer en esa trampa. Somos hijos de Dios. ¿Saben? De ahí es que vienen las grandes dificultades. Estoy construyendo la idea. No estudiamos la palabra de Dios. No somos como los bereanos para entender que imitamos a Pablo. ¿Por qué Pablo dijo imítenme? ¿Y por qué entonces quieren oír nuevas profecías? ¿Por qué quieren oír un evangelio? O sea, dicen que quieren oír el evangelio, pero están siguiendo es hombres.
Porque cada vez que sale un hombre predicando de una manera distinta o con una elocuencia diferente, ahí están todos los cristianos, ahí, escuchándolo, compartiendo el video del fulano. ¿Y por qué no quieren escuchar a Dios? Esta semana que pasó, que estuve haciendo algunos discipulados familiares en las casas, me encontré con que es increíble una persona que se dice entender la verdad, que estudió con eruditos que predican la verdad, un conocido de muchos años, un consiervo de muchos años, me resulta debatiendo una doctrina hereje, de las más herejes que hay. ¿Saben por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y saben cuál es el argumento que él me dice? No, es que llegar a esa iglesia es tan bonito, es tan chévere, porque esto y aquello, y la entrada, y la decoración, y los hermanos. Y le dije, sí, y la palabra de Dios. Entonces, en ese orden de ideas y construyendo la idea a la que estoy invitándoles en su mente y en su corazón, y he orado para que el Espíritu Santo les dé sabiduría y discernimiento de lo que les estoy diciendo, cuál es la idea que estoy construyendo, es que tuve que decirle, mira, eso es una herejía, porque se basan en este versículo y en este versículo, ¿cierto? Eso es lo que me estás diciendo que yo debo entender. Bueno, está bien. Si tú me explicas un versículo que le atravesé en la mitad de su doctrina, si me puede explicar eso concatenado con eso, entonces seguimos hablando. Como no puedo explicar la secuencia, porque eso es lo que pasa con las sectas. Sí, hablan Biblia, y más Biblia que a veces que nosotros, pero tienen un sistema de lo que les dije hace un momento. Saben todo lo que dice en la Biblia, saben dónde está el versículo, saben qué dice el versículo, pero no saben ubicarlo en el tiempo, en el espacio, no saben mirarlo gramaticalmente, no saben discernir si es algo histórico, si es algo que es literal o que nos está dando un figurismo o un antropomorfismo. Lo terrible es que a este hombre lo que quiso fue, no, demuéstremelo. Y le dije, no, se lo estoy demostrando. Estoy construyendo la idea de un cristianismo, de lo que está viviendo el cristianismo. Tal vez nos puede estar pasando a nosotros. Le dije, mire, ¿por qué no ora? Ore. Recuerden que estamos construyendo la idea. Maldito el varón que confía en el hombre. Le dije, hermano, ore. Si usted sabe orar y usted mismo conoce las escrituras, estúdielas y escudriñelas luego de pedir el Espíritu Santo. La promesa del Señor Jesús es que nadie que pida al Espíritu Santo le será negado. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Mi hermano, crea en Jesús y ore, y no escuche mi postura, no escuche lo que yo le estoy diciendo, pero tampoco siga escuchando los videos que le enviaron y por el cual ahora se metió a esa secta, hermano, porque es una secta. Eso sí se lo puedo decir, porque la misma Biblia dice que el mucho conocimiento envanece. Y yo sé que él tiene conocimiento bíblico de muchas cosas. ¿Y para qué me voy a poner yo a combatir? ¿Sabe qué se atreve a decir un cristiano en esas condiciones? Alguien que estaba ahí. Es que usted no quiere defender su postura porque ni sabe lo que está hablando. Y le dije, ok, no hay problema. Yo estoy hablando con este señor y le estoy diciendo, ore y saque sus conclusiones. Eso realmente lo que hicieron los bereanos.
Es que no necesitamos un filtro humano, estoy construyendo la idea. No necesitamos ese filtro inicialmente. Necesitamos estudiar las escrituras para determinar una doctrina, para determinar si es bíblico y para determinar según los contextos bíblicos las herramientas de homilética, hermenéutica, para que podamos llegar a un contexto sano de la escritura, que es exegesis, a una exegesis correcta. Ahora, si tú no entiendes nada de esas palabras, en lo sencillo de lo que estoy diciendo, ore y estudie las escrituras para entender si lo que el predicador está diciendo es de Dios o no, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu y es el maestro de convencimiento. Ese es el primer ítem, pero no me puedo quedar siempre en lo mismo, porque entonces voy a ignorar al varón de Dios, al Hijo de Dios. Efesios 4 enseña que a unos constituyó pastores, a otros maestros, a otros profetas, a otros evangelistas. Después de hacer el ejercicio de que estoy en una correcta doctrina, de que estoy en una doctrina bíblica, no motivado, no manipulado ni por un lado ni por el otro, Pablo dice: sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Mire San Pedro en ese capítulo 1 que enviamos, ¿fue el 1 qué? ¿Pero qué capítulo? Primera de Pedro capítulo 5, gracias. ¿Ven Pedro? ¿Cómo le da la gloria a Dios? Pero eso es imitar a Cristo. Eso fue lo que Cristo enseñó, que lo imitaran. Por eso Pablo lo dice, por eso Pedro lo dice, pero que lo imitaran ¿en qué? En su verdad. Y por eso Pedro dice, Pedro lo sabía muy claro, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Por eso Pedro está diciendo, no, nosotros, ustedes hermanos, como ancianos de la iglesia, le está hablando a la iglesia local, y yo anciano junto con ustedes, mire que no se elevó, y yo soy el apóstol de Jesucristo, como muchos hablan hoy, ¿no? Y yo ordeno, y yo decreto, yo confieso y yo declaro. Sino que Pedro está diciendo, yo anciano junto con ustedes, de cuidar, de actuar, de hacer, porque eso es imitar a Cristo, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Lamento mucho los que se dejan de congregar, porque cuando nos congregamos el cuerpo de Cristo está en pleno, está unido por las coyunturas y el Espíritu Santo opera cosas. El Espíritu Santo limpia la mente, limpia el corazón, lo principal para allegarnos al Padre y al Hijo junto con Él. Y además de eso, el Espíritu Santo obra en los cuerpos de muchos, obra en las dificultades de muchos, pero la interrupción para que eso suceda es de la idea que les estoy construyendo. Creer en hombres naturales, carnales, aunque hablen de Dios, como Mateo 7:21, aunque hagan milagros, aunque profeticen. Segundo, no hacer el contexto de la oración, el contexto de la investigación por mí mismo, propia. No necesito un filtro, porque ese filtro me va a manipular. Me estoy refiriendo a la predicación de una doctrina cristiana. Sí, las herramientas para estudiar la Biblia, homilética, hermenéutica, exegesis. Sí, las herramientas para poder entender algo que fue traducido al español, pero que no fue escrito en español. Porque ahí vamos a empezar nosotros mismos a obtener la respuesta y la enseñanza del Espíritu Santo. Recuerde que Dios nos dio mente, explicado por 1 Tesalonicenses 5:23, su imagen y semejanza, Génesis 1:26, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y bueno, ahí vienen muchas situaciones, ¿no? Porque ahí viene el tema aquel del singular y el plural de Elohim, y el relajo que muchas doctrinas quieren manejar, pero realmente es un plural singularizado en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios revelado. Y aunque la palabra sea singular, no niega el plural
de la Trinidad, no lo niega, porque la Trinidad no son tres dioses, sino uno solo, ¿cierto? Y ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que Dios nos santificará en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero nosotros en el alma tenemos mente, emociones y voluntad. Una mente, porque Dios nos dio intelecto, pero nos dio un intelecto ¿para qué? Para combatirlo, para resistirlo. No, pueden leer Ezequiel 28, pueden leer Isaías 14. Y Satanás era lleno de sabiduría, o sea, tenía la mente más brillante con la cual Dios creó a alguien, y decidió resistir a Dios. Dice que si había maldad en su corazón, y decidió resistir a Dios, siendo lleno de sabiduría y acabado de hermosura, y además con el sello de la perfección. ¿Cómo algo así podría portarse mal? ¿Cierto? Porque Dios no hizo robots. Dios no quiere obligarte en una obligación forzada, humana, a que tú lo ames. Quiere que tú lo ames voluntariamente. Quiere que tú lo ames y te sometas a Él a pesar de. Recuerden a Cristo: Padre, no permitas que esta copa pase de mí. Pero luego de orar, entendió. No llamó a Pedro a preguntarle: Pedro, ¿será que usted tenía razón? ¿No debo morir en la cruz? ¿O será que usted muere por mí? No, Jesús oró y entendió. Pero Jesús era Dios. Y entonces Pablo, 2 Corintios capítulo 12, un aguijón en la carne, ya hablamos, tribulaciones, tormentas, angustias, disoluciones. ¿Y qué hace Pablo? Orar también y buscar la respuesta. Y dice Pablo que la divina respuesta le dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pedro en ese capítulo 5 también dice que tenemos que echar nuestras ansias en Dios, nuestra inquietud, nuestra angustia, porque llevamos la tribulación de Cristo nosotros. ¿Ven? Entonces estamos mirando el perfil de un hombre, una mujer en Dios. Y es la idea que estoy tratando de construir. Por eso cada uno de nosotros tiene que buscar, cerciorarse. Les hablaba de aquella situación con este hermano líder, un hombre que ha predicado, un hombre que ha hecho muchas cosas, pero se dedicó a otras cositas por creerle al hombre y se enfrió. Permitió que los problemas ahogaran, que la falta de dinero, que la crisis del COVID, que no sé qué, que tengo que trabajar, que tengo que hacer, que la fuente es Cristo, hermano. Créanme, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si no hay bendición, si no es el Señor quien abrió las puertas, ni tú ni nadie las va a abrir. Él mismo las abre y Él mismo las cierra. Y ya hemos replicado el primer libro de Samuel, capítulo 2. ¿Quién da vida? ¿Quién da muerte? ¿Quién da salud? ¿Quién da enfermedad? Y todos ponen ese combate. Dios da la salud y la enfermedad la da el diablo. No, todo es permitido por Dios. Aunque el autor material de ellos sea Satanás, es porque Dios se lo permite. ¿Por qué se lo permite? Por el pecado. Y no por el pecado el que se efectúa. Porque el pecado que efectuamos es un pecado, como dice San Juan, que no podemos negar. Como dice la primera carta a San Juan, capítulo 1. No podemos negar el pecado porque haríamos mentiroso a Dios. Dios trabaja contra eso. Eso se llama santificación, erradicar los pecados materiales de mi vida, los pecados físicos de mi vida, ¿sí? Pero los pecados del alma son severos, porque una persona puede
rehabilitarse de alcohólico en Alcohólicos Anónimos. Un drogadicto puede rehabilitarse en un centro de rehabilitación para drogadictos, pero su alma, si no es entregada a Cristo, si Cristo no ha gobernado y no ha nacido de nuevo, como le dijo a Nicodemo, nada que hacer. Por eso, aunque estos que citamos de Mateo 7 hacían milagros en nombre de Jesús, profetizaron en nombre de Jesús, los de Juan 8 eran eruditos y ensanchaban sus filacterías y sabían teología y sabían la ley de Moisés, no había sido regenerado o regenerada su alma, no había nacido de nuevo. Y por eso nosotros necesitamos nacer de nuevo en el alma para poder entender todas esas cosas. Y por eso Dios nos dio una mente para entenderlo. Y entonces, ¿por qué no leer la Biblia? No, es que yo no la entiendo. Nadie que pida al Espíritu le será negado. Hoy día hay muchas herramientas. Lo que pasa es que no es fácil. Pero algunos se alardean de, no, yo abrí este negocio y yo fui un berraco y yo investigué y yo soy empírico y yo supe y yo hice y yo no sé cómo. Pero ¿y cómo para leer la Biblia no puede? No puede ser un berraco. Hay traductor Google para que usted sepa las traducciones. Puede tomar hasta una Biblia en el idioma original y con el traductor Google la traduce y empieza a mirar. Hay demasiadas herramientas neutrales. ¿Y por qué digo neutrales? Porque aún las escrituras, el verdadero ateo, que es maestro y que es docto, el verdadero ateo, no el tonto aquel que dice yo no creo en Dios porque soy satánico, porque soy metalero, porque soy rockero. Ese es un tonto. El que es ateo tiene que haber estudiado a Dios y decir Dios no existe. ¿Por qué? Lo puedo explicar. Porque no es posible que esto pase. Porque la ciencia dice esto. El que realmente es ateo es porque ha estudiado. Y por eso Dios nos dio una mente para entender. Es que no podemos seguir siguiendo a Vicente. Porque ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? No podemos seguir en eso. Tenemos que las herramientas. Y por eso les digo, hay mujeres que dicen, no, a mí me tocó sola con estos 4 o 5 muchachos. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué no dice, a mí me tocó sola con esta Biblia para aprender de ella? No, ahí sí necesita marido, ahí sí necesita pastor, ahí sí necesita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo soy huérfano de padre y madre desde que nací. Otros, a mí me abandonaron mis padres, pero aquí estoy, he salido adelante. ¿Y qué pasa con Dios? Porque eso sí queda grande, habiendo las herramientas que hay hoy. Vuelvo y digo, ahora, el que le queda difícil manejar la internet, hay una cosa que se llaman Biblias de estudio. Y en esas Biblias de estudio traen anotaciones. Obviamente tiene que haber hecho lo que ya hablamos, haber hecho la valoración de juicio si los comentarios que tiene esa Biblia son de una sana doctrina. Pero como ahora sana doctrina es cualquiera, mira la verdad de la sana doctrina, mira la verdad de la sana. Todas las iglesias dicen lo mismo. Todas las iglesias son bíblicas. Ajá, todas. Ajá. Las sectas también. ¿O es que las sectas no manejan Biblia? Sí, manejan Biblia. Por eso nuestra mente tiene la capacidad, porque fue un don de Dios, de poder entender la escritura. El Salmo 119, siempre lo replico, en el versículo 130, que enseña que en la exposición de su palabra, que es verdad, el simple entenderá. O sea que no necesita ser, wow, doctor, es promesa de Dios. El simple, el que le pone el interés, el que pide el Espíritu Santo, recibirá la revelación. Pero no es una revelación mágica, mística. No, es por el estudio de la palabra de Dios. Porque la fe, leímos hace 8 días, viene por el oír la palabra de Dios.
Y recuerden que yo por eso hago unos contextos basados en la escritura y luego hago una exposición. Los contextos basados en la escritura se llama predicación sistemática. Si usted no está atento, si usted no estudia esos versículos, lo que le estoy diciendo hoy lo tiene así. El pastor no lee la Biblia y dice que es bíblico. Estoy haciendo una predicación expositiva, le estoy exponiendo un tema, le estoy construyendo una idea para que usted la agarre y empiece con lo que ya sabe a entender qué le está diciendo el Espíritu Santo, porque no soy yo. El Espíritu Santo hablará a su corazón, yo le estoy hablando a su oído. Estoy exponiendo la palabra de Dios. Mi voz la oye su oído, pero la voz de Dios la oye su corazón. Y por eso Jesús dijo muy claro en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa mente en el alma nos da conocimiento y entendimiento real de quién es Dios. Jeremías 9:23: no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el fuerte en su valentía, sino si alguno ha de alabarse, alábese en conocer y entender que yo soy ¿qué? Su Dios, soy Dios, soy Jehová. Por eso en el alma también están las emociones. Cuando yo tengo una mente que está entendiendo la revelación, la iluminación de Dios, y eso no es algo místico. Muchos creen que es místico. Uy, Dios, ilumínalos, tócalos. Por eso les gusta todo eso. No se trata de eso. Se trata de leer y entender. Se trata de comprensión correcta de la escritura bíblica, porque hay una comprensión de lectura correcta, que es entender lo que está escrito. Pero la Biblia, además de comprensión de lectura, necesita una correcta interpretación, un exegesis correcto. Y mis emociones, con ese exegesis correcto, sentirán amor por Dios, sentirán amor por quien me salvó, sentirán amor sobre todas las cosas. Y empezará a entender que muchas de las cosas que hago no manifiestan amor a Dios, sino manifiestan rebeldía, egocentrismo. Hablábamos hace un momento construyendo la idea de Ezequiel 28. Satanás, sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. ¿Pero qué le manifestó a Dios? ¿Amor? No. El que ama dice que obedece. ¿Me amas?, dice el Señor. Obedece mis mandamientos. Eso dijo Jesús. ¿Me aman, verdad? Obedezcan mis mandamientos. El que ama obedece. La manifestación de mi amor a Dios es obediencia. Y obediencia a algo que entiendo por las escrituras. ¿Y cómo la entiendo las escrituras? Porque las estudio, porque las analizo, porque escudriño lo que el pastor está predicando, porque dejo que el Espíritu Santo enseñe a mi corazón, por encima de ser como fue Satanás. Porque eso que Satanás, esa autosuficiencia, esa independencia, ese deseo de pecar, de alejarse de Dios, fue lo que transmitió al hombre. Es lo que el hombre natural tiene. Entonces, maldito el varón que confía en el hombre, porque siempre va a querer ¿qué? Ego. Satanás, que tuvo un ego muy grande. ¿Puedo poner mi trono al lado del de Dios? Isaías 14 dice. Lo quiso hacer. ¿Y por qué lo quiso hacer? Porque se creyó autosuficiente. Dijo: yo puedo funcionar separado de Dios. Tengo el poder, soy lleno de sabiduría, estoy acabado de hermosura. ¿Cuántos piensan así? ¿Cuántos creen que independientes de Dios pueden funcionar? Y es más, muchos creen que con decir que creen en Dios, que aleluya, gloria a Dios, que soy cristiano, que creo en Jesús, así puedo funcionar. No, eso no es un amuleto. Eso no es algo para tener colgado, para tener entre el bolsillo. Eso no es algo que funcione místicamente. Es algo que funciona en la relación, en la comunión. Y esa relación es: no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el valiente en su valentía, sino alábense en conocerme y entenderme, porque esto es lo que quiero. Jeremías 9:23 otra vez. Juan 17, versículo 3 dice: porque la vida eterna, dijo Jesús, la vida eterna inicia, empieza, es que conozcan a mi Padre
y a quien envió el Padre, refiriéndose a Él mismo. ¿Cómo lo vamos a conocer si no es por las Escrituras? ¿Por qué otro me cuenta? Porque creo por tradición, porque mis padres me dijeron desde niño que Dios era así, o porque el creer humanístico intelectual hoy día dice que Dios es así. Ya lo hemos leído muchas veces en 2 Corintios 11. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros, sus siervos, como ministros, siervos de justicia. ¿Y de qué están hablando según la palabra de Dios? De un Jesús que no es Dios, de un Espíritu Santo que no es Dios, y de un evangelio que no fue el que predicó el Padre a través de Jesús. Eso nos conlleva a que si logramos amar a Dios, vamos a poder amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cómo vamos a amar a mi prójimo? Con la palabra de Dios, con las maneras de Dios, a la manera de Dios. Así vamos a poderlo amar. No amar su pecado y alcahuetear, como dice Pablo en 2 Corintios 11, tolerando su mal comportamiento, tolerando su mal proceder, tolerando su pecado. No, sino predicándole el evangelio correcto, llamándolo al orden, llamándolo a la exhortación, en amor, sí, claro, pero llamándolo a la exhortación, no callando lo que hay que callar. Y cuando hay que callar es porque debo esperar que Dios va a actuar, pero porque yo ya evangelicé, porque ya hablé, porque Dios me dio emociones con ese entendimiento de Él para amar a Dios y para amar a mi prójimo. Y me dio una voluntad para decidir. Ezequiel 28 otra vez lo cito. ¿Ven por qué Dios no hizo robots? Le permitió, a pesar de ser perfecto, a pesar de ser lleno de sabiduría, a pesar de ser acabado de hermosura, le permitió a querubín, en ese momento era un querubín protector, dice la Biblia, le permitió ¿qué? Voluntad, decida. No es un robot, decida. Y él decidió ¿qué? Independizarse de Dios. Dijo, voy a poner mi trono al lado del de Dios. ¿Por qué? Porque no necesito de Dios, porque yo la puedo toda. ¿Y cuántos hoy día siguen con ese problema? ¿Cierto? Satanás era de apellido Zapata. La que no gana, la empata. Y muchos hoy día son así. Creen que independientes de Dios pueden solucionarlo. Y Juan 15 enseña, separados de mí, Jesús dice, nada pueden hacer. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Sin la vid no hay pámpano y no hay fruto. ¿Ven? Pero también el Señor dice, porque ese fruto debe permanecer. Y aquí es donde voy a concatenar con Génesis 4. Ahí estábamos, les habíamos dicho hace 8 días, leímos una estructura de la fe, hemos leído Hebreos 11, y en esa estructura y en lo que hablamos hace 8 días de lo que es la fe según las Escrituras, para poder entender este diseño que he estudiado, para hablar de que sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerden que nuestra serie es la vida, un viaje sin retorno. ¿Por qué la vida es un viaje sin retorno? Porque el hombre por sí mismo no puede volver a Dios. Entonces la vida es un viaje sin retorno hasta que por la fe entendemos la promesa. Y aquí es donde individualicé hace 8 días con los versículos bíblicos que estudiamos, que la fe es necesaria, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si el predicador predicó incorrecto y usted la estudia, el Espíritu Santo la corrige en su corazón, corrige lo que el predicador predicó mal. Y por eso usted un día dice, ya no quiero más de este predicador porque está predicando incorrectamente. Pero si se toma la tarea de hacerlo bien, de estudiar, de escudriñar,
Porque ¿saben cuál es la repercusión de eso? Algo que todos vivimos. La repercusión, el resultado de eso que estamos hablando es lo que todos vivimos. ¿Qué vivimos? Tribulación, angustia, persecución, dolor. Algunos ya entran en depresión, otros se quieren morir, otros se quieren suicidar, otros quieren acabar con el mundo entero, otros no quieren seguir el cristianismo, otros no se deleitan en congregarse un domingo, sino que qué fuerza, es por obligación, es por esto, es por aquello. Y por eso es que la Biblia dice: resistid al diablo, resistidlo. Pero no podemos tomar los conceptos de la fe para cosas humanísticas. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la promesa de la palabra de Dios es ¿qué? Salvación. ¿De qué? De la muerte eterna, del infierno. Y la promesa es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender eso, que los versículos no son para ponérselos: ay, la convicción de lo que no veo, la casa, la certeza de lo que espero, el carro, el viaje, la ropa aquella. No, 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 no. Esperen, ese versículo es espiritual. Mateo 6:33 enseña que el que busca el reino de Dios y su justicia, las otras cosas le vendrán por añadidura. Y esas añadiduras, esas otras cosas tendrán que ser conforme al propósito de Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos que entrar a manejar eso, a entender que debemos estar claros en que la palabra de Dios es espiritual, no es material, que el entendimiento de la gramática y de la literalidad de la escritura dará como resultado la fe, y por la fe la Biblia dice que Dios nos dará las otras cosas por añadidura, que Él es un buen padre y nos sostendrá, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador, ¿sí? Y siempre cuando tenemos problemas, enfermedades o catástrofes familiares, siempre estamos como Adán y Eva en el huerto, en Génesis 3. ¿Cómo? Cuando Dios se aparece, empieza a llamar a Adán, Adán, Adán. Y muchos ya están así, ¿no? Escondiéndose. O sea, no van a culto, están escondidos. Y Adán estaba escondido ¿en qué? En la vergüenza de su pecado. Y no salía. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí. Lo está llamando a que se congregue, lo está llamando a que tenga comunión con Él, a que tenga intimidad y le diga lo que pasó, porque Dios nos quiere ayudar. Pero sin arrepentimiento, sin reconocer lo que pasó, no hay solución. Pero cuando Dios habla con Adán, y por eso decía que lo que pasa hoy día, cuando hay una catástrofe familiar, cuando Dios habla con Adán, y Dios le pregunta ¿qué pasó? La respuesta de Adán es: la mujer que me diste. O sea, el de la culpa es Dios. ¿Ven? La mujer que me diste. O sea, Dios se equivocó. Cuando Dios llama a la mujer y le dice ¿por qué hiciste esto?, la mujer sigue culpando a Dios. Hombre y mujer igualitos. La serpiente me habló, me engañó. O sea, ahora sigue siendo malo Dios porque hizo una creación mala. Y Dios es soberano. Si Dios es perfecto, si Dios es sublime, ¿cómo va a ser algo malo? ¿Ven? Pero en la catástrofe familiar es así. Él. Y no están escuchando que quien estaba hablando es Dios. Y Dios no está hablando para que nos echemos la culpa los unos a los otros, sino lo que Dios estaba buscando era arrepentimiento, comunión. Sí, Señor, fallé, me diste un mandato y no lo he llevado a cabo. Señor, me estoy escondiendo de ti, cuando lo que debo hacer es buscarte. Señor, esto y lo otro. Y así sucesivamente. Ahora, peor Satanás. Por eso los hijos del diablo son como Satanás, que no se quiso arrepentir. Tuvo la oportunidad y no quiso.
siguió para adelante con su proyecto, porque siguió creyendo que podía. Por eso es que algunos no pueden entender esa mente limitada que hoy sí tiene Satanás. Porque cuando Jesús moría en la cruz, él hacía fiesta, creía que había triunfado, pero luego se dio cuenta y entendió que estaba derrotado. Y aún así, después de esa victoria, y que Cristo diga que la victoria sobre Satanás y que está sentenciado y que será lanzado al lago de fuego, él sigue insistiendo, porque cree que si convence a los seres humanos, la mayor cantidad de los seres humanos, a irse con él, a creer en sus doctrinas, va a vencer a Dios. Y no va a pasar tampoco. Por eso debemos poner ese concepto. Si ya buscaron Génesis 4, quiero recordarles que habíamos hablado que solo Dios puede dar vida. Y esa es la fe. Porque vida significa eso. Eternidad. Significa paz. Significa comunión desde las Escrituras. Vemos todo eso alrededor de la vida. Solo Dios da la vida y la puede quitar. Recuerden que Dios le había dicho a Adán y Eva que si comían de ese fruto y pecaban, ¿qué iba a pasar? Morirían, ¿cierto? Por eso solo Dios puede dar vida, porque Adán y Eva no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Muerte, separación, separados de Dios. Por eso Dios los llamaba, venga, restablezcamos. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros, y es por la fe que tenemos que creer. Y leíamos que Dios, el que se acerca a Dios, leímos hace 8 días, debe creer que Dios está, porque Dios es galardonador de los que creen y le buscan. Eso es lo que quería Dios. Restaurémoslo, porque aunque estemos separados, como Juan 15, separados de mí nada pueden hacer, lo que Jesús está diciendo es: vengan a mí, yo soy la vid. Restauremos nuestra comunión con Dios, con Jesús. Restauremos nuestra relación con Él, y así vamos a poder ver que Dios nos dio vida. Por eso dice que nos dio vida en abundancia. Y aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él decidió darnos vida. Estábamos tomando este ejemplo porque en el Génesis 4:1 estábamos diciendo, o dijimos leyendo en el Génesis 4:1, que el Señor le dio vida a Eva en su vientre. Mujeres que tienen hijos, dice que conoció Adán a su mujer. Esa palabra conoció se refiere a la intimidad. ¿Ven? Literatura. Ahí no está literal, pero nos está la gramática enseñando que ese conoció se refiere a la intimidad. La cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor Jehová he adquirido varón. Mujer, si Dios te dio en tu vientre aquel hijo, aquella hija, es porque Dios es quien da vida. Por eso tu responsabilidad, por fuertes que sean los vientos, por tosudo o testaruda que sea tu hija, tu obligación es predicarle. Recuerden Hebreos 12, ¿cierto? La disciplina del Señor, recuérdenlo. Si hay que disciplinar, hay que disciplinar. Si hay que castigar, hay que castigar. Hoy día ya tenemos problemas con la introducción que empecé hablando, porque hoy día ya hay problemas con el castigo. Pero si tú sabes llevarlo a cabo, lo vas a poder hacer, porque la Biblia dice que el azote corrige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hay casas que viven en el concepto de Génesis 28. En Génesis 28
Hay un golpe de estado. ¿Quién da el golpe de estado? Satanás. Lo que pasa es que no puede fraguarlo. Ezequiel 28 da golpe de estado. ¿Por qué? Porque aunque Dios ama, miren, Jesús usó frases como: sois mis amigos, sois mis hermanos. Pero eso implica y aplica que yo sea un igualado con el Señor Jesús, porque es mi hermano, porque es mi amigo. No, al amigo se le respeta, al hermano, y más si es el hermano mayor, como dice la Biblia, se le respeta, ¿cierto? Pero lo que estoy tratando de decir es que ese efecto de Génesis, de Ezequiel 28, está en muchas casas. Y como Dios nos ha llevado en un orden, la sociedad nos ha llevado a un desorden. Hay una manera como yo lo digo. Si en una casa, yo a mis hijos siempre les dije: este es mi reino, para ser bíblico, Edén es mi reino, los educaré y un día tendrán su reino, ¿cierto? El día que hereden su reino, ese día gobiernan su reino. No estoy haciendo yo un mal gobierno, porque si hago un mal gobierno, cuentas le daré a Dios. Estoy diciendo que yo gobierno con la constitución de Cristo. Cristo cabeza del varón, varón cabeza de la mujer. Entonces, recuerden que varón y varona son una sola carne. Los hijos están en un reino, pero hay casas que ya hay golpe de estado, porque los indios ahora son caciques igual, así lo digo yo. Papá cacique, mamá asistente de cacique, es la que, ¿cierto?, la consierva de la casa. Pero los hijos dan golpe de estado. Ellos ya mandan en la casa, dicen qué se va a hacer, dicen qué se va a comer, dicen en dónde o qué quieren estudiar, dicen cómo se quieren vestir. Ok, indio, busca tu reino, tu cacique. Muchos me han juzgado por esto, pero es el orden de Dios. Mientras que en tu casa se permanezca el orden, varón y hembra, los hijos, no va a pasar lo de Génesis 28. ¿Qué hizo en Génesis 28 Satanás? En Ezequiel 28, corrijo, Ezequiel 28. ¿Qué hizo Satanás? Lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lo que le pasa a muchos jóvenes, hijos en nuestras familias, entonces ya se creen. Ahora sí, pueden ser más sabios que el papá, más inteligentes que la mamá, no sé, más grandes, más lindos, más lo que usted quiera, pero la posición siempre será siendo la misma. Y no es una posición jerárquica, porque en Dios no hay jerarquías, es una posición de crecimiento, de servicio. Los padres estamos sirviendo a los hijos. ¿En qué estamos sirviendo? En educarlos para esta vida, en que teman a Dios, en que conozcan a Dios. Por eso deben dejarnos hacer nuestra tarea. Si la hacemos mal, Dios nos corregirá, nos castigará. Y ustedes, cuando ya tengan la salida, porque la vida es un ciclo correcto, cuando cada quien, cada hijo salga y ahora tenga su propio reino, ¿cierto?, pues corregirá, dirá: mi papá hacía esto, a mí no me parece. Le dará cuentas a Dios, porque si el papá lo hacía bien, y eso lo dice también el libro de Ezequiel capítulo 18, si el papá obraba bien y el hijo obra mal, el padre no pagará por los pecados de los hijos. Y al revés, si el padre obraba mal, pero el hijo quiere obrar bien, conforme manda Dios, los hijos no pagarán por el pecado de los padres. Yo sé que es un tema tedioso y que mis jóvenes que están acá no les gusta, pero es que ustedes tienen que sujetarse a sus padres. No estamos hablando de una dictadura en que no pueden hablar, en que sean, ¿cómo se dice?, abusados verbalmente, físicamente. No, pero es que en la casa
Los caciques son los papás, porque ellos tienen que educar ese rebaño y tienen que esforzarse porque sean hijos para Dios. Entonces no es lo que tú digas, porque tú tienes libertad. ¿Tienes libertad? Ok, eres libre para irte y hacer lo que quieras. Lean el hijo pródigo, ¿por qué se fue? ¿Quieres? Tranquilo, ve, haz lo que tú quieras, no hay problema. Y está bien. ¿Quieren vivir la vida? Bueno, pero hay papás que les da miedo. Ay, ¿qué va a hacer de mi chinito de 40? ¿Qué va a hacer si se va de la casa, mi chinito? ¿Qué va a comer? Tranquilos, Dios es soberano, está en todo lugar. Nosotros debemos dedicarnos a la oración. Dios se encargará de hacer lo que tiene que hacer. ¿Ven? Pero es una relación correcta según las escrituras. Por eso el que da vida es Dios, y lo estamos leyendo. Eva lo proclama. Dice Eva, dice: por voluntad del Señor Jehová he adquirido hijo. Por voluntad de Dios. O sea que si la voluntad de Dios es quitártelo, ¿qué va a pasar? Algunos no quieren aceptar. Y el Dios es lento para la ira, lento. Pero no quiere decir que no llegue, porque la ira de Dios atiende el pecado del hombre. Es grande en misericordia. Es tan grande en misericordia que aún pecando nos cuida. Por eso les digo, si Dios es el que da vida, ¿por qué, por ejemplo, Dios ordena a Moisés matar mujeres y niños? Por un falso profeta, por una falsa creencia y por una rebeldía contra él. Ah, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios entregó a Judas al diablo y lo poseyó? ¿Por qué el Señor entrega por medio de Pablo a Emineo y Alejandro? Dice Pablo: Emineo y Alejandro son entregados a Satanás por gran daño que le han hecho a la iglesia y que me han hecho a mí como apóstol. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué suceden tantas cosas que nosotros no evaluamos al estudiar la Biblia? Y ven que jugamos con la misericordia de Dios. Ahora, si tú lo que quieres en tu ego, o más bien lo que voy a decir es ego y vanidad, si tú lo único que quieres es que tu hijo sea profesional en cualquier índole, por encima de la salvación, está mal tu corazón. Si lo que tú quieres es que tu hija sea la más linda, la más bonita de la familia, la más bonita de la universidad, del colegio, por encima de la salvación, estás mal. Nadie que ame más a padre o a madre, a hijo o a hija, a esposo o a esposa que a mí, es digno de mí, dijo Jesús. Estamos mal cuando pensamos así. Lo primero que debemos desear y por lo cual debemos trabajar es que nuestros hijos e hijas sean hijos e hijas de Dios, sean personas temerosas de Dios. Y recuerden, el que busca el reino de Dios y su justicia, las otras cosas le serán. No olviden que la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No olviden que la Biblia también dice que qué se gana el hombre, o sea, hombre o mujer, ¿cierto? Con ganar el mundo entero, con atesorar las riquezas del mundo entero y terminar perdiendo su alma. Esa no es la motivación. Y como cuando predico muchas veces acerca del tema financiero y la posición en Dios, cuando hablamos en contra del evangelio de la prosperidad, cuando hablamos en contra del evangelio de la prosperidad, es porque es una doctrina en que el que tiene dinero o cosas materiales en esta vida está bendecido, y no es verdad. Pero yo nunca estoy diciendo que tienen que ser pobres, miserables y arrastrados, y así sí tendrán el reino de Dios. Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que la motivación tiene que ser correcta, las maneras tienen que ser correctas, las estructuras tienen que ser correctas. Y con lo que estoy diciendo hoy estoy diciendo lo mismo. Yo no estoy diciendo que tus hijos no puedan estudiar. Lo que estoy diciendo es que tienes que evaluar el mundo que estamos viviendo, lo que está planteando la educación.
lo que está planteando los gobiernos. Y ahí tú tienes que evaluar si tus hijos realmente necesitan estar socializando con el mundo. Perdón, ¿eso dice la Biblia? Si tú ves que tu hijo socializa con el mundo, están en líos. Si esa es su intención, están en líos, porque nosotros no socializamos, nosotros tenemos comunión. Y lo acabamos de decir: amarás al Señor tu Dios. Amar es comunión con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas. ¿Ven? Es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo, comunión con tu prójimo. Y el prójimo de nosotros cristianos no es el de la carne, no es el hombre según la carne. Por eso maldito el varón que confía en el hombre. Los hijos de Dios no podemos confiar en los hijos de los hombres. Son hijos del diablo por naturaleza. Lo dijo Jesús. Y si no quieres creer, lo vas a terminar viviendo. Y lamentablemente muchas familias cristianas tienen que terminar viviendo ese mandato bíblico en su propia carne para creer que sí es verdad, para creer que ese amigo lo daña. ¿Qué dice la Biblia? Santiago: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El Señor dice: no os unáis en yugo desigual. ¿O tiene algo que ver lo santo con lo profano? ¿O tiene algo que ver Cristo con las tinieblas? 1 Corintios 6. Tenemos que evaluar esas cosas. Ahora, sí, no los podemos sacar del mundo, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero es que no estamos hablando de estar. Ahí la palabra es clara: estamos en el mundo. No dice que socializamos con el mundo, que tenemos comunión con el mundo. Es que, mire hermano, tenemos que empezar a individualizarnos. El que trabaja, el señor o la señora, trabajan y su trabajo está siendo muy próspero y les está llegando mucho dinero, pero se junta con un poco de borrachos amigos del trabajo. ¿Para dónde va todo lo que se está ganando? Todo su esfuerzo, ¿dónde está terminando? La señora que trabaja y trabaja, pero se va a los fines de semana al bar, a la discoteca, al baile, al no sé qué, así se más. ¿A dónde termina su dinero? Ven, compréndanlo. Ven por qué nosotros debemos escoger nuestro grupo de vida. Por eso una de nuestras frases es: aprendamos a vivir la vida juntos. Eso es aprender. ¿Me van a hacer crecer? Tal vez económicamente sí, pero cuando estés perdiendo el hogar no vayas a decir nada. O cuando te dé una cirrosis por borracho no vas a decir nada. O los fumadores, cuando ustedes saben los riesgos altos del tabaquismo. ¿Ah? Y los hijos, ¿con qué cara le vamos a reclamar? ¿Con qué cara le vamos a decir: ¿tú qué estás pensando? Por eso es que algunos padres, cuando enfrentan la tragedia familiar, miran a los hijos, agachan la cabeza y no les dicen nada. ¿Sabe por qué? Porque el pecado acobarda. Porque no son capaces de mirarlo a la cara y decir: esto no se hace. ¿Por qué? Porque ellos son igual de pecadores. Por eso necesitamos santidad y comunión con personas que tengan santidad. Por eso nos decimos cristianos. Es que la iglesia y el cristianismo no es un club de milagros en donde venimos solamente a que el Señor nos haga el milagrito, a que el Señor nos sane, a que el Señor... No, mi hermano. Por eso hablábamos al principio y les decía: mucha gente está entendiendo que ser cristiano es lo que dijo Jesús: me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Hablaron en nombre de Dios con las filacterías ensanchadas, diciendo que ellos sí son los verdaderos cristianos y los verdaderos creyentes. Y Jesús les dijo: hijos del diablo, quieren matarme. Y si me quisieron matar a mí, os querrán matar a vosotros. Por eso se cierran las puertas, por eso no nos aman, por eso nos menosprecian. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que tú te quieres congraciar con ese grupo de personas.
Discúlpeme, nadie que ame más hermanos, primos, padre, madre, hijos, que a Jesús es digno de mí. Y si tú estás bregando a entrar ahí que porque la sangre tira, te falta oración. Te falta oración y rodillas. Porque es que uno está con los que aman a Dios. Porque el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Sigue diciendo Eva, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. ¿Dónde nació Caín y Abel? Habíamos preguntado. Estamos viendo aquí la escena. Recuerden la escena, ¿no? La escena bíblica no nos presenta a otros seres humanos, ¿cierto? Dios, ¿en dónde puso a Adán y a Eva? En Edén, en el huerto. Ya, ustedes lo pueden leer en el Génesis capítulo 1 y en el Génesis capítulo 2, del 8 en adelante. Dios creó un huerto y allí puso al hombre. Ahí le estoy dando la cita bíblica para que luego no diga que yo no leo la Biblia. La que la tiene que leer es usted. Yo por eso ya la leí, le estoy diciendo dónde dice, para que usted, como juicioso cristiano que es, hermanos de internet, lean la Biblia, por favor. Es la tarea, ¿no? Es hasta un propósito de que lean la Biblia. Porque si no nos volvemos conocedores de la Biblia y no de Dios. Suena paradójico, ¿cierto? Pero sí, hay teólogos ateos. Acabamos de decir un momento, el ateo más ateo es el mejor teólogo. ¿Se acuerdan de cómo se pronuncia? Hawkins. Ese señor, ese era un ateo verdadero. Era un científico que conocía la Biblia al derecho y al revés, conocía a Dios al derecho y al revés. Por eso decía: soy ateo. Y tenía los debates fuertes con los teólogos cristianos porque sabía de qué estaba hablando. Entonces, muchos de nosotros nos podemos saber la Biblia como sabernos los números. ¿Cuántos se saben los números? ¿Y saben contar? ¿Saben las tablas de multiplicar? ¿Sí? ¿Ven que el hombre puede aprender un esquema? La Biblia es igual, tú te la puedes aprender. Pero que conozcas a Dios es diferente. Conocerlo, y fuera de conocerlo, entenderlo, más complicado todavía. Porque leímos Hebreos 11, ¿se acuerdan? Por la fe, ellos lo conocían, lo entendían, pero a veces no entendieron. ¿Se acuerda Elías? Tremendo hombre de Dios, tremendo respaldo. Mandó cerrar los cielos y no llovió. Mandó abrir los cielos y llovió por 3 años y medio. En un lugar lleno de agua hizo descender fuego del cielo. ¡Wow! Y después terminó metido entre una cueva. ¿Ah? Llorando, deprimido. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque decía: yo soy el tremendo hombre de Dios, puedo hacer todos estos milagros, pero ¿dónde está Dios? Me abandonó Dios. ¿Y sabe? El hombre es machista. Y lo más tremendo era que Elías decía: y lo peor de todo es que Dios me dejó perseguir de una vieja loca, de Jezabel. Lo tenía sitiado. Le tocó meterse en esa cueva asustado de muerte. Imagínese un hombre asustado de muerte después que con sus propias manos mató 900 hombres a cuchillo en el cuello. Lo sacrificó por falsos profetas. Estaba asustado porque una vieja lo perseguía, como la ven. Y la hombría la tenía un poco mancillada. Por eso nosotros tenemos que entender el tema de que Dios coloca al hombre, Génesis 2:8, en el huerto del Edén. Ahí está Adán y Eva. Pasa todo el suceso que ya todos conocen, la tentación, la caída, el pecado. Pero luego de eso, inmediatamente Dios hace y permite lo que estamos hablando y lo que estamos leyendo, y es que Eva, ¿cierto?, conozca, o Adán conozca a su mujer Eva, y conciba y dé a luz a Caín y a su hermano Abel, ¿cierto? El uno fue labrador de la tierra y el otro fue pastor de ovejas. No se les olvide eso.
porque estamos hablando de fe, nuestro equipaje. Fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a leer porque este es un gran ejemplo. Primera Corintios 10 dice que todo el Antiguo Testamento fue escrito y permanece para que nosotros no cometamos los mismos errores, porque ellos cometieron graves errores para creer en Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros no podemos cometer esos errores. Ya venimos del error de Adán y Eva. ¿Error qué? Rebeldía. Hermano, si había tantos frutos, ¿por qué querían comer de ese? ¿Por qué del prohibido? Si hay tantas cosas que tú puedes comer, ¿por qué quieres comer de lo prohibido? Si hay tantas cosas como disfrutar la vida, ¿por qué quieres disfrutarla con lo prohibido? ¿Por qué siempre es con lo prohibido? Entonces tenemos que entender y analizar de dónde pasa esto, porque por la fe nuestra vida es un viaje sin retorno. El hombre no puede retornar a Dios, el hombre no puede volver a Cristo, ¿ve? Pero nosotros hemos sido equipados con la fe, y por la fe aún estos hombres que hablábamos de Elías alcanzaron la promesa, creyeron la promesa, murieron sin verla, dice, pero creyeron en ella. Efesios 4 nos enseña que Jesús murió y descendió a lo más profundo, eso es cuando él murió, y llevó cautiva la cautividad. O sea que todos esos de Hebreos 11 que murieron sin ver la promesa, ven que la fe no son cosas materiales. Fe es la convicción de lo que no veo y la certeza de lo que espero. Es que mi Salvador Jesucristo. Y ellos tenían la certeza que lo verían. ¿Y sabe dónde lo vieron? Allá, en el Seol. Allá vieron al Señor. Y allá descubrieron, y la promesa se cumplió, que lo que Dios había dicho era verdad, que el Mesías vendría, que el Mesías moriría, que la promesa de Jonás de 3 noches y 3 días en el fondo de la tierra se cumplió. Y eso dice la primera carta de Pedro también. Se cumplió. Vieron, ellos murieron, pero lo vieron, porque ellos murieron teniendo la certeza, lo vieron. Y por eso cuando Cristo resucitó, llevó cautiva la cautividad. O sea, los que estaban muertos sin Cristo se fueron con él, esperando lo que nosotros ahora esperamos, que él vuelva, porque dice la palabra de Dios que él volverá. Y tenemos que creer, es nuestra certeza, y lo veremos, hermanos. Si morimos antes de que él venga en las nubes, con voz de mando y con trompeta de arcángel, la promesa se cumplirá. Tú verás que la fe que tuviste en esta tierra, como esos hombres de Hebreos 11, se cumplirá. Porque nuestra certeza tiene que ser la fe, y la fe por el oír la palabra de Dios. Y si oímos la palabra de Dios, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Y así será. Si partimos antes de que ese acontecimiento suceda, allá lo veremos, porque está el Señor esperándonos para luego, el día del gran día, consumarlo todo. Así que ahí es donde tenemos que analizar esa pregunta: ¿en dónde entonces nació Caín y Abel? Separado de Dios, en el lugar que Dios les había dado para que disfrutaran y deleitaran. Ahora nacen 2 hijos, pero esos 2 hijos nacen fuera del huerto del Edén, y eso significaba separados de Dios por el pecado. Así que muchos dicen: ay, miren los niños tan bonitos, el angelito de Dios. El angelito de Dios nace separado. Porque un niño, su primera palabra no es sí, sino no. Porque a un bebé hay que decirle 3 y 4 veces: estése quieto, no lo coja. Esa es una rebeldía innata a causa de la condición humana, ¿cierto? ¿Qué implicación tiene eso? Porque estamos separados de Dios y somos rebeldes por naturaleza. Por eso es la temática de la predicación, porque la predicación es para hacernos volver de nuestra rebeldía y someternos a Cristo. Separados de Él
nada podemos hacer. Si ellos hubieran nacido en el huerto del Edén, tomando el ejemplo, porque no podemos cometer los mismos errores, si ellos, o sea, Adán, Caín y Abel hubieran nacido en el huerto del Edén, ¿cómo serían? ¿Cómo serían? Eternos, perfectos, completos, como dice mi hermana Zoraida, obedientes, porque estarían con Dios. Pero ya se había hallado esa maldad, ya había tenido ese pecado. Serían santos, viviendo en amor y en aceptación de lo que Dios iba a enseñar. Los tiempos de Dios son perfectos, dicen muchos, pero la Biblia dice que hay tiempo de llorar. Y cuando llega la agonía, el problema, y llega el tiempo de llorar, ya no quiero, ya busco el milagro. No lo vivo, no vivo el proceso, no vivo el duelo, ¿cierto? Entonces es algo que nosotros tenemos que mirar. ¿Podría Caín o Abel representar o regresar más bien para comer del árbol de la vida? No, no podrían regresar, ¿cierto? Porque primero no les interesaba, ellos nacieron separados de Dios. ¿Ve? Entonces, qué tremendo cuando nuestros hijos, vemos el ejemplo, pongamos el espejo, nacieron nuestros hijos. ¿Y cómo nacieron entonces? Ay, un angelito más. No, la Biblia está diciendo que nacieron separados de Dios. Por eso, desde chiquitos hay que predicarles el evangelio, hay que enseñarles quién es Jesús, hay que enseñarles esto, que estamos separados, que somos rebeldes. Y empieza desde la educación, ¿cierto? Esos padres que permiten que el niño se les monte en la cabeza, perdónenme, discúlpenme, los escupen, le jalan las orejas, le meten el dedo en el ojo, cachetean la mamá y el papá, tan lindo el niño, no me lo toque, no me lo toque. O sea, en vez de corregirlo porque le jaló el pelo y cacheteó a la mamá, entonces no me lo toque. ¿Ah? Es más, hay padres que porque la mamá corrige el hijo, golpean a la mamá. Increíble, increíble, pero cierto. Y al revés, hay mamitas que ni me miren ni me toquen a mi hijo, que no lo miren, que no me lo toquen, y todo lo que hace es bonito. Dice la grosería y ay, grabémosle un TikTok, ay, tan bonito, mírelo tan lindo, mírelo tan bonito. Entonces nosotros tenemos que mirar que todo eso es a causa de que nacimos separados de Dios. ¿Por qué nacieron separados de Dios? Porque Adán pecó. Y porque Adán, en vez de enseñarle el no pecar a sus hijos, estando separado de Dios, no conocía, no entendía a Dios, y así mismo pasó con ellos. Ellos no conocían y no entendían. Pero recuerden que Dios les regaló una manera, y era el sacrificio del cordero. Era el sacrificarlo, y el derramamiento de la sangre con el arrepentimiento de pecados los allegaba a Dios, a que Dios los perdonara, no a que tuvieran la comunión que tuvieron al principio. Y Adán tenía que hacer esa tarea. Adán tenía que enseñarle a sus hijos que eran pecadores, que estaban separados y que tenían que volver a Dios, que tenían que volver a Dios a través de un sacrificio, y que a través de ese sacrificio Dios los perdonaría, Dios les ayudaría a que pudieran mirar, ¿cierto? Porque era necesario que así pasara. En esa inducción, en esa instrucción era necesario. Finalmente, Caín y Abel iban a tomar sus propias determinaciones. Y no es casualidad que el uno haya sido labrador de la tierra, no lo olviden, Caín, labrador de la tierra, y el otro pastor, Abel, pastor. No es casualidad. Si usted analiza un poquito, va a sacar deducciones, porque el orden que Dios había dado, el de ser hijos para Dios, tenía primero que, por el conocimiento y el entendimiento de nuestro Señor, lo que le había enseñado a Adán y a Eva, arrepentirse, a no echarle la culpa al otro, a no ser Adán
¿cómo se puede decir? Juez de Eva, ni Eva juez de la serpiente, y no aceptar su culpa. Iban a tener que aceptarla. Iban a tener que aceptarla a través del sacrificio del cordero. Y el sacrificio del cordero era vida por vida. Había que matar el corderito, vida por vida. El corderito tenía que derramar toda su sangre, porque ahí ya teníamos el tipo y sombra de nuestro Señor Jesús. Por eso la palabra nos enseña que el Señor y el sacrificio que necesitaba el hombre por el pecado era el Señor, y era un cordero sin mancha, sin arruga, sin defecto, y que derramaría toda su sangre, que derramaría todo lo que hay en él por amor de nosotros. ¿Ven? Por eso es que el enemigo siempre ataca, siempre molesta, pero nosotros tenemos que estar situados en la verdad, parados en el amor de Dios, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedirle que el Padre nos ilumine con su Espíritu Santo y podamos nosotros mismos corregirnos y nosotros mismos ser gestores de la educación de nuestros hijos, para que ellos se corrijan. ¿Se corrijan cómo? Arrepintiéndose. La corrección no es dejo de hacer lo malo por hacer lo bueno. La corrección es me arrepiento, para que Dios pueda tener misericordia y pueda capacitarme. Porque si Dios no me capacita para hacer lo bueno, ¿cómo hacerlo? Capacitar tiene que ver con lo que hablamos, que capacite mi mente, que pues yo pueda entender, comprender a Dios, que capacite mi corazón, que yo lo pueda hacer por amor, no porque me toca, no porque es que hay que hacerlo, sino porque me fluya, porque nazca, porque haya amor en mi corazón para hacerlo, que me nazca. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro, y de ahí vienen las maneras del Señor. Amén. Hermanos de nuestra transmisión en YouTube, hermanos de nuestra reunión presencial, oremos. Señor, tú eres glorioso, para siempre es tu misericordia. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Echamos nuestras ansias, echamos nuestra agonía, echamos nuestra tristeza, echamos nuestro dolor, echamos nuestro pecado a tus pies. Vamos en el reconocimiento, en la similitud de la cruz, a recordar, Señor, que tú fuiste a la cruz por nosotros, que tú fuiste a la cruz para salvarnos, que tú nos llevaste a ti. Gracias, Señor. Gracias porque nuestros oídos hoy pueden ser destapados si tu voluntad así lo quiere. Nuestro corazón puede ser instruido si tu voluntad así lo quiere. Señor, abrázanos con tu perdón. Señor, permite que nos podamos arrepentir. Y como nos enseñaste a orar, amado Jesús, Señor, guárdanos del mal, líbranos de la tentación, Señor, porque Satanás anda como león rugiente tratando de devorar. Señor, líbranos de la maldad, líbranos de la envidia, líbranos, Señor, guárdanos, guárdanos del pecado, guárdanos de caer en tentación. Y Señor, líbranos del mal. Líbranos del mal, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor, porque cuántos de nosotros necesitan de ti, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre que hemos orado, en el nombre de quien hemos creído y en el nombre de quien tú nos has dado salvación y vida eterna. Gracias. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanitos,
hermanos de internet, hemos hablado de nuestro momento financiero. Si alguien necesita un sobre, por favor, levante su mano. Ya recuerden que nosotros no usamos el nombre en los sobres porque nuestro interés no es monetario. No predicamos el diezmo a la manera del Antiguo Testamento. Si alguien ha decidido el 10% es